Para salvar a su hija pasó una noche con un millonario, pero lo que él hizo después la dejó sin palabras. «No puede ser verdad», susurró Esperanza, con las manos temblorosas mientras sostenía los papeles del laboratorio. «Doctor Mendoza, tiene que haber un error». El oncólogo pediatra la miró con ojos llenos de compasión desde el otro lado de su escritorio. A sus 45 años había dado muchas noticias difíciles, pero nunca se acostumbraba a romper el corazón de una madre. «Esperanza, los resultados son claros. La leucemia de Sofía ha progresado más rápido de lo que esperábamos. Las quimioterapias convencionales ya no están funcionando». Esperanza Morales sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. A los 28 años, había dedicado cada segundo de su vida a su hija de 7 años. Como enfermera del Hospital San Vicente de Medellín, conocía perfectamente lo que significaban esas palabras. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó con un hilo de voz. «Sin tratamiento, pocas semanas, pero hay una opción». El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante. «Existe una terapia experimental en Bogotá. Es nueva, pero ha mostrado resultados prometedores en casos como el de Sofía». Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez en días. «¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuándo podemos empezar?». «Ahí está el problema», el doctor suspiró. «El tratamiento cuesta 50 millones de pesos y debe iniciarse en las próximas 48 horas para que sea efectivo». 50 millones. La cifra resonó en la cabeza de Esperanza como un eco burlón. Su salario como enfermera era de 2 millones al mes, y ya había gastado todos sus ahorros en los tratamientos anteriores. «Doctor, yo no tengo ese dinero», tartamudeó. «Pero puedo conseguir un préstamo, vender mi apartamento». «Esperanza, mírame». El doctor Mendoza extendió su mano sobre la mesa. «Llevo 15 años tratando a niños con cáncer. He visto a madres hacer milagros por sus hijos. Si existe alguna manera de conseguir ese dinero, sé que tú la encontrarás». 2 horas después, Esperanza caminaba por los pasillos del hospital como en piloto automático. Sus compañeras de trabajo la saludaban, pero ella apenas las escuchaba. Su mente calculaba desesperadamente. Había vendido su carro el mes pasado, no tenía joyas de valor, y su apartamento en el barrio Buenos Aires no valía ni 10 millones. Llegó a la habitación donde Sofía descansaba después de su sesión de quimioterapia. La pequeña estaba despierta, dibujando mariposas en un cuaderno de colorear que le había regalado una voluntaria del hospital. «¡Mami!», gritó Sofía al verla, su carita pálida iluminándose con una sonrisa. «Mira, esta mariposa es para ti. Es azul como tu uniforme de enfermera». Esperanza se sentó en la cama del hospital y abrazó a su hija, respirando el aroma dulce de su cabello que ya empezaba a crecer después de la última ronda de quimio. «Es hermosa, mi amor», susurró, tratando de que su voz no se quebrara. «Mami, ¿por qué tienes los ojos rojos?», preguntó Sofía con esa intuición que tienen los niños para detectar cuando algo anda mal. «Es solo cansancio, princesa. He trabajado mucho hoy». «¿Sabes qué, mami?», Sofía siguió coloreando sin mirarla. «Cuando me cure vamos a volar como las mariposas, tú y yo juntas, muy alto, donde no hay nubes tristes». Esperanza tuvo que morder su labio para no llorar. ¿Cómo decirle a esta niña tan valiente que tal vez no habría un «cuando me cure»? «Claro que sí, mi amor, vamos a volar muy alto». Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio Buenos Aires, Esperanza esperó a que Sofía se durmiera para contar el dinero que tenía. Sacó todos los billetes de su cartera, revisó cada cajón, cada rincón donde pudiera haber guardado algo. 200,000 pesos. Eso era todo. Se sentó en el piso de la sala, rodeada de billetes arrugados y monedas, y finalmente se permitió llorar. Lloró por su impotencia, por la injusticia de que el dinero decidiera quién vive y quién muere, por tener que ver a su hija sufrir sin poder hacer nada. Su teléfono sonó. Era su hermana Elena, que vivía en Bogotá. «Esperanza, ¿cómo está Sofía? ¿Ya tienes noticias de los nuevos exámenes?» «Elena», la voz de Esperanza se quebró. «Necesito 50 millones de pesos en 2 días, o Sofía se va a morir». El silencio del otro lado de la línea fue devastador. «Hermana, nosotros no tenemos ese dinero».
Sabes que si tuviéramos aunque fuera la mitad, te la daríamos sin pensarlo. Lo sé, Elena, lo sé. Después de colgar, Esperanza se quedó mirando el techo de su apartamento. En la pared había fotos de Sofía, en su primer día de colegio, soplando las velas de su último cumpleaños, disfrazada de mariposa en el festival del hospital. Una mariposa. Su hija siempre había estado obsesionada con las mariposas desde pequeña. Decía que eran las criaturas más libres del mundo, que podían ir a donde quisieran sin que nadie las detuviera. Esperanza cerró los ojos y por primera vez en su vida consideró lo impensable. Había escuchado historias en el hospital, rumores de mujeres desesperadas que habían conseguido dinero de maneras que nunca habían imaginado. Siempre las había juzgado, pensando que nunca llegaría a esa situación. Pero ahora entendía que no había límites para lo que una madre haría por salvar a su hijo. Se levantó del piso y fue al cuarto de Sofía. La niña dormía abrazando un peluche de mariposa, respirando suavemente. Su cabeza calva estaba cubierta por un gorro tejido que le había hecho su abuela. «Te prometo que vamos a volar juntas, mi amor», susurró Esperanza, besando la frente de su hija. «No importa lo que tenga que hacer». El Hotel Dan Carlton se alzaba imponente en el corazón del poblado, sus luces doradas contrastando con la oscuridad de la noche medellinense. Esperanza nunca había puesto un pie en un lugar tan elegante. El vestido negro que llevaba puesto era prestado de su vecina Carmen, y los zapatos de tacón le quedaban media talla más grandes. Sus manos temblaban mientras subía las escaleras de mármol hacia el lobby. Cada paso la alejaba más de la mujer que había sido hasta ese momento. Por Sofía, se repetía mentalmente. Todo por Sofía. El bar del hotel estaba apenas iluminado, con música suave de piano de fondo. Ejecutivos en trajes caros conversaban en voz baja mientras bebían whisky. Esperanza se sintió como un pez fuera del agua, pero la desesperación era más fuerte que la vergüenza. Se acercó a la barra y pidió un agua con gas, porque era lo único que podía pagar. Desde ahí observó a los hombres presentes, tratando de identificar cuál podría ser su oportunidad. Su plan era simple: acercarse a alguien que pareciera adinerado y el resto no quería ni pensarlo. Fue entonces cuando lo vio. En una mesa del rincón, un hombre de unos 35 años revisaba documentos en su laptop mientras bebía whisky solo. Vestía un traje gris perfectamente cortado y tenía ese aire de autoridad que solo da el dinero. Pero había algo más en él, algo en la manera como fruncía el ceño mientras leía, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Esperanza respiró profundo y se acercó a su mesa. «Disculpe, señor». El hombre levantó la vista. Tenía ojos verdes intensos y una mirada que parecía atravesar el alma. Por un momento, Esperanza se quedó sin palabras. «¿Sí?», preguntó él cerrando su laptop. «Yo necesito hablar con usted». Las palabras se le atoraron en la garganta. Es sobre mi hija». Sebastián Castillo había escuchado todo tipo de propuestas en su vida. Mujeres que se le acercaban por su dinero, por su estatus, por lo que podían obtener de él. Pero había algo diferente en esta mujer. Sus ojos no mostraban codicia, sino desesperación pura. «Siéntese», le ofreció, señalando la silla frente a él. «¿Cómo se llama?» «Esperanza. Esperanza Morales». Se sentó en el borde de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Soy enfermera en el Hospital San Vicente». «¿Qué tiene que ver su hija conmigo, Esperanza?» La directa de la pregunta la tomó desprevenida. Había ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza durante el taxi, pero ahora que estaba ahí, las palabras se negaban a salir. «Mi hija tiene leucemia», comenzó, y su voz se hizo más firme conforme hablaba. «Tiene 7 años. Se llama Sofía y es lo único que tengo en este mundo. Los doctores dicen que hay un tratamiento nuevo en Bogotá que puede salvarla, pero cuesta 50 millones de pesos y tengo que conseguirlos en menos de 2 días». Sebastián la escuchó sin interrumpir. Había algo brutalmente honesto en la manera como hablaba, sin rodeos ni manipulación. «¿Y qué propone que haga yo al respecto?» Esperanza sintió que se ahogaba. Esta era la parte que más temía. «Yo he oído que hay hombres que pagan por compañía»,
Las palabras salieron como un susurro. No soy ese tipo de mujer, señor. Nunca he hecho nada así, pero por mi hija haría cualquier cosa. Sebastián se recostó en su silla estudiándola. En su mundo de falsedad y intereses ocultos, la transparencia brutal de esta mujer era como un rayo de luz. Podía ver que cada palabra le costaba un pedazo del alma. ¿Y qué me ofrece a cambio de esos 50 millones? Una noche, respondió Esperanza cerrando los ojos. Una noche conmigo y después nunca me volverá a ver. El silencio se extendió entre ellos. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo desesperadamente. Acepto, dijo finalmente Sebastián. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par, mezclando alivio y terror. Pero tengo una condición, continuó él, y su voz se suavizó. No quiero su cuerpo, Esperanza. Quiero que pase la noche conmigo, que me cuente sobre su vida, que me haga sentir humano otra vez. A cambio tendrá su dinero mañana al amanecer. Esperanza lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Perdón? He pasado los últimos 15 años construyendo un imperio, pero en algún punto del camino perdí la capacidad de conectar con otros seres humanos. Sebastián tomó un sorbo de su whisky. Esta noche no quiero ser el CEO de Castillo Industries. Solo quiero ser Sebastián, y quiero conocer a la mujer que está dispuesta a sacrificar todo por su hija. No entiendo. Esperanza negó con la cabeza. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Porque hace mucho tiempo yo también tuve una niña en mi vida que necesitaba ser salvada. Los ojos de Sebastián se ensombrecieron, y no pude hacerlo. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho. No era lo que había esperado, pero tal vez, esto era mejor. ¿Estás seguro?, preguntó. Solo conversar, nada más. Solo conversar, confirmó él, levantándose de la mesa. Tengo una suite en el piso 21. Podemos ordenar la cena más elegante que haya probado en su vida, y usted me puede contar todo sobre Sofía. Mientras subían en el elevador, Esperanza se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si acababa de encontrar un milagro. Las puertas se abrieron en el piso 21, y Sebastián la guió hacia una suite que era más grande que todo su apartamento. «Bienvenida, Esperanza», dijo él, abriendo la puerta. «Esta noche vamos a conocernos de verdad». Esperanza entró a la suite, sintiéndose como Alicia cayendo por el agujero del conejo. No sabía qué esperar de las próximas horas, pero por primera vez en días sintió una chispa de esperanza real. Tal vez los milagros sí existían. La suite presidencial del Hotel Dan Carlton era más lujosa que cualquier lugar que Esperanza hubiera imaginado. Ventanales enormes mostraban las luces de Medellín extendiéndose como un manto de estrellas, y los muebles parecían sacados de una revista de decoración. Sebastián se aflojó la corbata y se sirvió otro whisky. ¿Le gustaría tomar algo? ¿Vino, tal vez? No bebo alcohol, respondió Esperanza, todavía parada cerca de la puerta. Tengo que mantener la cabeza clara para cuidar a Sofía. Agua entonces o jugo. Sebastián abrió el minibar. Por favor, siéntese, no voy a morderla. Esperanza se sentó en el borde del sofá de cuero, con las manos sobre las rodillas. Todo este lugar gritaba dinero, y ella se sintió más fuera de lugar que nunca. «Hábleme de ella», dijo Sebastián sentándose en el sillón de enfrente. «De Sofía». Los ojos de Esperanza se iluminaron inmediatamente. Es la niña más valiente que conocerá jamás», comenzó, y su voz se llenó de orgullo maternal. «Cuando le diagnosticaron la leucemia hace 2 años, el primer día de quimioterapia me dijo, «Mami, no llores. Las mariposas también tienen que pasar por cosas feas antes de poder volar bonito». Sebastián sintió algo moverse en su pecho. ¿Qué edad tenía cuando le diagnosticaron? 5 años. Esperanza sonrió con tristeza. Era tan pequeña, pero entendía más que muchos adultos. Los domingos, cuando no tiene que ir al hospital, bailamos salsa en pijama. Ella dice que esa es nuestra tradición sagrada, que nadie más puede interrumpirnos. ¿Y el padre? No hay padre, respondió Esperanza sin amargura. Nunca lo hubo realmente. Cuando supe que estaba embarazada, él me dijo que no estaba listo para ser papá y desapareció. Pero ¿sabes qué? No lo necesitamos. Sofía nunca me ha preguntado por él. Creo que entiende que algunos niños
Solo necesitan mucho amor de una persona en lugar de poco amor de dos. Sebastián pidió la cena al servicio a cuartos, langosta, salmón, vinos caros, pero mientras esperaban, siguieron hablando. ¿Cómo hace para trabajar y cuidarla al mismo tiempo? Los turnos de noche son un regalo, explicó Esperanza. Trabajo cuando ella duerme, y durante el día puedo llevarla a sus citas médicas. Mis compañeras del hospital me ayudan mucho. Cuando Sofía está internada, prácticamente vivo ahí con ella. Debe ser agotador. El cansancio no importa cuando amas tanto a alguien. Esperanza lo miró directamente. ¿Usted tiene hijos? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Sebastián tomó un largo trago de whisky antes de responder. No, nunca me casé, nunca tuve hijos. El trabajo siempre fue más importante. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero Sebastián sintió que lo desnudaba completamente. Porque es más fácil controlar los números en una hoja de cálculo que los sentimientos de las personas, respondió finalmente. Los negocios tienen reglas claras. Las emociones son caóticas. Llegó la cena, pero ninguno de los dos comió mucho. Estaban demasiado absortos en la conversación. Me dijo que usted también tuvo una niña en su vida. Esperanza se atrevió a preguntar. Sebastián guardó silencio por varios minutos, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Mi hermana Isabela, finalmente habló. Era 20 años menor que yo. Cuando nació yo tenía 15 años, y era más como un papá que como un hermano mayor. Su voz se hizo más suave, más vulnerable. Tenía 8 años cuando le diagnosticaron cáncer, el mismo tipo que tiene Sofía, leucemia. En ese entonces no había tantos tratamientos como ahora. ¿Qué pasó? Duró 2 años luchando, 2 años viendo a esa niña hermosa volverse cada vez más pequeña, más frágil. Sebastián cerró los ojos. Yo era solo un adolescente, pero me prometí que cuando fuera grande tendría suficiente dinero para que nunca más una niña muriera por falta de recursos. ¿Por eso se volvió tan exitoso? Al principio sí, pero después se volvió una obsesión. Hacer dinero, siempre más. Como si cada peso extra pudiera traerla de vuelta. Sebastián rió sin humor. Mi madre nunca se recuperó de perder a Isabela. Se la pasaba llorando en su cuarto. Mi padre empezó a beber, y yo me refugié en el trabajo. Esperanza sintió el impulso de consolarlo, pero no sabía si debía. ¿Cómo era ella? Los ojos de Sebastián se iluminaron por primera vez en la noche. Era como Sofía, creo, valiente, llena de vida a pesar de la enfermedad. Le encantaban las mariposas también. Decía que cuando muriera se iba a convertir en la mariposa más bonita del mundo para poder cuidarnos desde el cielo. Seguramente lo está haciendo, susurró Esperanza. A veces pienso que sí, Sebastián la miró. A veces pienso que ella me envió a usted esta noche. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían compartido sus heridas más profundas. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, dijo Esperanza. Que Sofía nunca me ha preguntado por qué yo, nunca se ha quejado, nunca ha llorado por su enfermedad. Solo me pregunta cuándo vamos a poder volar como las mariposas. Y van a volar, dijo Sebastián con certeza. Con este tratamiento van a volar tan alto como quieran. Pasaron el resto de la noche hablando. Esperanza le contó sobre las noches en vela cuidando a Sofía durante las fiebres, sobre los dibujos que la niña hacía para las enfermeras del hospital, sobre sus sueños de ser doctora cuando fuera grande para curar a todos los niños enfermos del mundo. Sebastián le habló de su soledad, de cómo había construido un imperio, pero había perdido la capacidad de conectar con las personas, de cómo cada éxito profesional se sentía vacío porque no tenía con quién compartirlo. Cuando el sol comenzó a salir por las montañas que rodeaban Medellín, ambos se dieron cuenta de que habían pasado 8 horas hablando sin parar. «Es hora», dijo Sebastián, levantándose para buscar su chequera. «Un trato es un trato». Escribió el cheque por 50 millones de pesos y se lo entregó a Esperanza. Ella lo miró como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Esto no es por la noche, Esperanza», dijo él tomando sus manos. «Esto es porque su hija merece la oportunidad que la mía nunca tuvo.
Esperanza comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio puro. No sé cómo agradecerle, no sé cómo... No tiene que agradecerme nada. Sebastián se dirigió hacia la puerta. Solo cuide a Sofía. Ámela tanto como yo amé a Isabela. Sebastián, espere. Esperanza se levantó. ¿Puedo volver a verlo? ¿Puedo llamarlo para contarle cómo va todo? Sebastián se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Por un momento pareció considerar la posibilidad, pero luego negó con la cabeza. No nos volvamos a ver, Esperanza. Fue hermoso, pero yo no soy el hombre para una mujer como usted. Usted merece a alguien que pueda darle amor de verdad, no solo dinero. Y con esas palabras, salió de la suite, dejando a Esperanza sola con un cheque que salvaría la vida de su hija y un vacío en el pecho que no esperaba sentir. 3 meses habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Esperanza caminaba por los jardines del Hospital San Vicente, empujando la silla de ruedas donde Sofía descansaba después de su sesión de fisioterapia. La niña había recuperado peso, su cabello crecía nuevamente y, lo más importante, los exámenes mostraban que estaba en remisión completa. «Mami, ¿por qué no sonríes?», preguntó Sofía volteándose para mirar a su madre. «El doctor Mendoza dice que ya casi estoy curada». Esperanza forzó una sonrisa. Era cierto, debería estar saltando de felicidad, pero había algo que la tenía inquieta desde que regresaron de Bogotá. «Estoy feliz, mi amor, más feliz de lo que te imaginas». «Entonces, ¿por qué lloras por las noches cuando crees que estoy dormida?». Los niños y su capacidad para ver lo que los adultos tratan de esconder. Esperanza se arrodilló frente a la silla de ruedas. «A veces uno llora por cosas buenas que no pueden ser, princesa». «¿Cómo qué?». Como cuando conoces a alguien especial, pero no puedes estar con esa persona». Sofía frunció el ceño, pensativa. «¿Te refieres al señor que nos ayudó?». Esperanza se sorprendió. Nunca le había contado los detalles de cómo consiguió el dinero. «¿Cómo sabes de él?». «El doctor Mendoza me contó que un señor muy bueno donó el dinero para mi operación». «Dice que fue un ángel». «Sí, fue un ángel», susurró Esperanza. Habían intentado contactar a Sebastián varias veces. Esperanza había llamado a la empresa, había ido a su oficina, incluso había regresado al Hotel Dan Carlton, pero él había desaparecido como si nunca hubiera existido. Había cambiado su número de teléfono y dejado instrucciones estrictas de que no lo molestaran. «Mami, ¿podemos ir al parque? Quiero dibujar las mariposas reales». «Por supuesto, mi amor». Camino al parque, se detuvieron en la cafetería del hospital. El doctor Mendoza estaba ahí, leyendo el periódico con una sonrisa enorme. «Esperanza, Sofía, tengo noticias increíbles». Se acercó a ellas con el periódico en la mano. «¿Recuerdan que les conté sobre la donación misteriosa para el hospital?». «Sí, doctor. Los equipos nuevos para la unidad de oncología». «Bueno, llegó el cheque oficial. 500 millones de pesos para crear la Unidad Isabela». El doctor Mendoza no cabía de felicidad. «Es la donación más grande que hemos recibido en la historia del hospital». Esperanza sintió que el corazón se le detenía. «¿Unidad Isabela?». «Sí». El donante pidió específicamente que se llamara así, en honor a una niña que murió de cáncer. Vamos a poder ayudar a cientos de niños como Sofía». Esperanza supo inmediatamente quién era el donante. Isabela, la hermana de Sebastián. ¿Sabe quién hizo la donación? Fue anónima, pero vino de las oficinas de Castillo Industries. Debe ser alguien muy generoso. Esa noche, después de acostar a Sofía, Esperanza no pudo dormir. Se sentó en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. Sebastián había donado 10 veces más dinero del que le había dado a ella. No solo había salvado a Sofía, sino que salvaría a cientos de niños más. ¿Por qué se escondía de ella? ¿Por qué no quería saber cómo estaba Sofía? Al día siguiente, decidió ir directamente a las oficinas de Castillo Industries. Era un edificio de cristal y acero en el centro financiero de Medellín. Se sintió pequeña e insignificante mientras subía hacia la recepción. «Buenos días. Quisiera hablar con el señor Sebastián Castillo». La recepcionista, una mujer elegante de unos 30 años, la miró de arriba abajo. «¿Tiene cita?». «No, pero es urgente. Es sobre la unidad Isabela del Hospital San Vicente».
El señor Castillo está de viaje de negocios en Europa. No regresará en varios meses. ¿Podría darme su número de teléfono? Es importante. Lo siento, no podemos dar información personal de nuestros ejecutivos. Esperanza salió del edificio sintiéndose derrotada. Había llegado hasta ahí, pero él seguía siendo inalcanzable. 2 semanas después, un domingo por la tarde, decidió llevar a Sofía al Parque Lleras. La niña había insistido en traer su cuaderno de dibujo para hacer más mariposas. «Mami, mira cuántas palomas», señaló Sofía hacia una banca donde un hombre alimentaba a las aves. Esperanza siguió la dirección de su dedo y sintió que el mundo se detenía. Era él. Sebastián estaba sentado en la banca, vestido con jeans y una camisa blanca simple, muy diferente al traje elegante de aquella noche. Se veía más delgado, cansado, pero seguía siendo el hombre que había cambiado su vida. «Sofía, quédate aquí un momento», le dijo a su hija y caminó lentamente hacia la banca. Sebastián lo llamó suavemente. Él se volteó sorprendido. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo se detuvo. «Esperanza, pensé que no te encontraría», sonrió ella. «Subestimas la determinación de una madre». Sebastián se levantó de la banca. Se veía nervioso como si quisiera huir. «¿Cómo está Sofía? Ven a conocerla y lo verás tú mismo». Antes de que pudiera protestar, Sofía había corrido hacia ellos con la curiosidad natural de los niños. «¿Tú eres el ángel que mamá dice que me salvó?», preguntó directamente, mirando a Sebastián con sus grandes ojos. Sebastián se arrodilló para estar a su altura. Cuando Sofía lo abrazó espontáneamente, él sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «No soy un ángel, pequeña. Soy solo un hombre que conoció a 2 ángeles en su vida, tú y tu mamá». «Yo sabía que eras bueno», dijo Sofía separándose del abrazo. «Mamá llora por las noches porque no puede verte. Dice que a veces uno llora por cosas buenas que no pueden ser». Sebastián miró a Esperanza, sorprendido. «¿Has estado llorando por mí?». Esperanza sintió que se sonrojaba, pero no podía mentir. «Sí, desde esa noche no he podido dejar de pensar en ti. No solo por lo que hiciste por Sofía, sino por lo que sentí cuando estuvimos juntos». «Esperanza, ¿tú también piensas en mí?», preguntó ella directamente. Sebastián la miró a los ojos y en ese momento decidió ser honesto. Todos los días, desde que salí de esa habitación del hotel. «Entonces, ¿por qué te escondiste de mí?». «Porque pensé que después de salvar a tu hija no querrías saber nada de mí. Pensé que me verías como un recordatorio de la peor noche de tu vida». «Sebastián», Esperanza tomó su mano. «Esa no fue la peor noche de mi vida. Fue la noche en que conocí al hombre más noble que jamás he conocido». Sofía, que había estado escuchando la conversación, intervino con la sabiduría de los niños. «¿Se gustan?». Ambos adultos se miraron y rieron. «Sí», respondieron al unísono. «Entonces, ¿por qué no se dan un beso como en las películas?». Sebastián miró a Esperanza, pidiendo permiso con los ojos. Ella asintió suavemente. Cuando sus labios se tocaron, suave y tierno, Sofía aplaudió emocionada. «Sabía que eran el uno para el otro», gritó, «como las mariposas que vuelan juntas». Sebastián abrazó a ambas, sintiéndose completo por primera vez en 15 años. «¿Crees que podrías darle una oportunidad a un hombre que te ama con todo su corazón?», susurró en el oído de Esperanza. «Creo que ya se la di», respondió ella abrazándolo más fuerte. Esa noche en el hotel, los siguientes 6 meses fueron los más felices que Esperanza había conocido. Sebastián se había convertido en parte de su vida cotidiana, y más importante aún, Sofía lo adoraba. Los domingos por la mañana se habían vuelto sagrados. Desayunaban juntos en el apartamento de Esperanza. Luego iban al parque donde Sofía alimentaba a las palomas, mientras ellos conversaban de todo y nada. «Mami, ¿Sebastián va a ser mi papá?», preguntó Sofía una tarde mientras colorea en la mesa de la cocina. Esperanza casi se atraganta con el café que estaba tomando. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque él me quiere como los papás quieren a sus hijas. Y tú lo miras como las mamás miran a los papás en las películas». Sebastián, que acababa de llegar del trabajo, escuchó la conversación desde la puerta.
¿Y a ti te gustaría que fuera tu papá?, preguntó acercándose a la mesa. Sí, gritó Sofía, saltando para abrazarlo. Serías el mejor papá del mundo. Esperanza sintió que el corazón se le llenaba de calidez, pero también de miedo. Las cosas estaban yendo demasiado bien, y la vida le había enseñado que la felicidad siempre tenía un precio. El precio llegó una semana después, en forma de una mujer elegante de 60 años que tocó a la puerta del apartamento un sábado por la mañana. ¿Esperanza Morales?, preguntó la mujer mirándola de arriba a abajo con evidente desaprobación. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Carmen Castillo, la madre de Sebastián. Necesitamos hablar. El apellido fue como un balde de agua fría. Esperanza sabía que este momento llegaría eventualmente. Pase, por favor. Doña Carmen entró al pequeño apartamento como si estuviera inspeccionando una casa en venta. Su mirada crítica abarcó todo: los muebles sencillos, las fotos de Sofía en las paredes, la mesa de plástico donde la niña desayunaba. ¿Dónde está la niña? En casa de mi hermana. ¿Le ofrezco algo de tomar? No, gracias. Esto no va a tomar mucho tiempo. Doña Carmen se sentó en el borde del sofá, como si temiera contagiarse de pobreza. Vine a hablar sobre su relación con mi hijo. ¿Qué quiere saber? Quiero que termine. Ahora. La directa de la afirmación tomó a Esperanza desprevenida. Disculpe. Usted sabe muy bien de qué hablo. Sebastián está obsesionado con usted, y eso tiene que parar. Él tiene responsabilidades, un futuro, una reputación que mantener. Yo amo a su hijo, señora Castillo. ¿Amor? Doña Carmen rió con desprecio. Usted lo que ama es su dinero. Ya se llevó 50 millones por una noche con él. ¿Cuánto más planea sacarle? Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ese dinero era para salvar la vida de mi hija. Por favor, no me tome por tonta. Conozco muy bien a las mujeres como usted. Se aprovechan de hombres buenos y generosos hasta dejarlos sin nada. No soy ese tipo de mujer. ¿No? Entonces explíqueme cómo una enfermera de hospital termina con mi hijo, uno de los hombres más ricos de Colombia. Doña Carmen se inclinó hacia adelante. Mi Sebastián es vulnerable cuando se trata de niños enfermos, por lo de su hermana. Usted aprovechó esa debilidad. Yo nunca... Escúcheme bien. La voz de doña Carmen se volvió helada. Mi familia ha construido un imperio durante 3 generaciones. No voy a permitir que una oportunista como usted lo destruya. Si no termina esta relación voluntariamente, me encargaré de que su vida se vuelva un infierno. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto. Aléjese de mi hijo, y yo me encargaré de que tanto usted como su hija tengan una vida cómoda. Seguir con esta farsa solo les traerá sufrimiento a todos. Esperanza se levantó, temblando de rabia. Salga de mi casa. Piénselo bien, Esperanza. Los cuentos de hadas no existen en la vida real. Después de que doña Carmen se fuera, Esperanza se sentó en el piso de su sala, temblando. Las palabras de la mujer habían tocado sus miedos más profundos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ella realmente no era suficiente para Sebastián? Las cosas empeoraron cuando llegó Sofía de casa de su tía y comenzó a contar que algunos niños en el parque se habían burlado de ella. Dijeron que mi mamá es una palabra fea que no quiero repetir, contó Sofía con lágrimas en los ojos. Dijeron que por eso tenemos dinero ahora. Esperanza abrazó a su hija, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La situación explotó completamente una semana después, cuando un periodista amarillista publicó un artículo en la portada de uno de los periódicos más leídos de la ciudad. Millonario paga 50 millones por noche con enfermera. El artículo era una mezcla de verdades a medias y mentiras descaradas, pero el daño estaba hecho. Tenía una foto de Esperanza entrando al hospital, otra de Sebastián saliendo de su oficina y especulaciones sobre su transacción comercial. En el hospital, Esperanza enfrentó miradas de lástima y juicio. Sus compañeras que antes la apoyaban, ahora murmuraban cuando pasaba. Los pacientes la miraban diferente. Hasta el doctor Mendoza parecía incómodo cuando hablaba con ella. Esperanza, tal vez deberías tomarte unos días libres, le sugirió la supervisora de enfermería. Hasta que esto se calme,
En la escuela de Sofía fue peor. Los otros niños habían escuchado a sus padres hablar del escándalo y señalaban a la niña con dedos acusadores. «Tu mamá es una mala mujer», le gritó un niño durante el recreo. Sofía llegó a casa llorando por primera vez desde que había comenzado su tratamiento contra el cáncer. «Mami, ¿por qué la gente dice cosas feas de ti?». Esperanza no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades del prejuicio social? Esa noche, cuando Sebastián llegó al apartamento, encontró a Esperanza empacando ropa en una maleta. «¿Qué haces?». «Me voy con Sofía a casa de mi hermana en Bogotá, por un tiempo». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Esperanza le mostró el periódico. Sebastián leyó el artículo y su cara se puso roja de rabia. «Esto es basura. Voy a demandar a este periódico hasta que...». «No, Sebastián». Esperanza negó con la cabeza. «Ya es demasiado tarde. El daño está hecho». «¿De qué hablas?». «Tu madre vino a verme. Los vecinos murmuran. En el hospital me miran como si fuera lo que dice ese artículo. Y Sofía...». Su voz se quebró. «Los niños en la escuela la están molestando». Sebastián la abrazó, pero ella se apartó suavemente. «Esperanza, podemos superar esto. Juntos podemos...». «No». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Venimos de mundos demasiado diferentes. Yo siempre voy a ser la enfermera pobre que se acostó con el millonario por dinero, y Sofía va a cargar con esa vergüenza toda su vida». «¿Eso no es verdad?». «¿No?». Esperanza lo miró a los ojos. «¿Tu familia me acepta? ¿Tus amigos? ¿La sociedad en la que te mueves?». Sebastián no pudo responder inmediatamente, y ese silencio fue toda la respuesta que Esperanza necesitaba. «Te amo, Sebastián. Te amo más de lo que pensé que podría amar a alguien, pero no puedo vivir en una pecera, siendo juzgada por cada persona que nos vea juntos. Y no puedo permitir que Sofía crezca cargando con el estigma de lo que hice para salvarla. Si eso es lo que quieres, respetaré tu decisión», dijo Sebastián finalmente con la voz rota. «Pero quiero que sepas que estos han sido los mejores meses de mi vida». «Los míos también», susurró Esperanza. «Por eso duele tanto». Sebastián se acercó a Sofía, que había estado escuchando desde su cuarto. «Cuida mucho a tu mamá, ¿sí?», le dijo abrazándola fuerte. «¿No vas a venir con nosotras?». «No, pequeña. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles». «¿Pero nos vas a visitar?». Sebastián miró a Esperanza, quien negó suavemente con la cabeza. «Voy a pensar en ustedes todos los días», le prometió a Sofía. «Y algún día, cuando seas grande, vas a entender que todo lo que hicimos fue por amor». Esa noche, Esperanza y Sofía tomaron un autobús a Bogotá, dejando atrás no solo a Medellín, sino al amor más grande que Esperanza había conocido jamás. En la ventana del autobús, mientras la ciudad se alejaba, Sofía preguntó: «Mami, ¿vamos a volver algún día?». Esperanza miró hacia atrás, hacia las luces que se perdían en la distancia, y sintió que dejaba el corazón en esa ciudad. «No lo sé, mi amor, no lo sé». 6 meses habían pasado desde que Esperanza y Sofía se fueron a Bogotá. La capital les había dado refugio, pero no había borrado el vacío que ambas sentían. Esperanza trabajaba en el Hospital de la Misericordia, tratando de reconstruir su vida, pero por las noches, cuando creía que Sofía dormía, seguía llorando en silencio. «Mami», dijo Sofía una mañana mientras desayunaban, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro, mi amor». «¿Sigues amando a Sebastián?». La pregunta directa de su hija la tomó desprevenida. Esperanza había tratado de ocultarle su dolor, pero los niños siempre saben más de lo que aparentan. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque suspiras mucho cuando ves parejas en la calle. Y porque guardas la foto donde están los 3 juntos en el cajón de tu mesa de noche». Esperanza no podía mentirle a su hija. «Sí, Sofía, lo amo mucho. ¿Y él nos ama a nosotras?». «Creo que sí». «Entonces, ¿por qué no estamos juntos?». «Porque a veces, mi amor, amar a alguien significa alejarse de esa persona para protegerla». Sofía frunció el ceño pensando: «Eso suena muy tonto. A veces los adultos hacemos cosas tontas». Esa misma tarde, mientras Esperanza trabajaba en el hospital, Sofía tomó una decisión. Con la ayuda de su tía Elena, buscó la dirección de Castillo Industries en Internet
y con la letra irregular de sus 8 años, escribió una carta. Querido Sebastián, soy Sofía. Espero que te acuerdes de mí. Soy la niña de las mariposas. Mamá llora todas las noches cuando cree que estoy dormida. Dice que te ama mucho, pero que no podemos estar contigo porque la gente es mala. Yo pienso que si 2 personas se aman, deben estar juntas como las mariposas que vuelan en parejas. ¿Tú todavía nos amas? Yo creo que sí. ¿Podrías venir por nosotras? Prometo ser la mejor hija del mundo. Con amor, Sofía P.D. Mamá no sabe que te estoy escribiendo. Mientras tanto, en Medellín, Sebastián se había sumergido completamente en el trabajo. Su oficina se había convertido en su refugio, trabajando hasta altas horas para no pensar en lo que había perdido. Sus empleados comentaban que se había vuelto más serio, más distante. Doña Carmen había logrado su objetivo. Su hijo había terminado esa relación inapropiada, pero no esperaba verlo tan miserable. Sebastián, hijo, tienes que salir, conocer gente de tu nivel social, le decía durante las cenas familiares. La hija de los Mendoza está soltera, es muy bonita y educada. No me interesa, mamá. ¿Vas a pasarte la vida lamentándote por esa mujer? Esa mujer tiene nombre, se llama Esperanza. Exacto, ¿no ves la ironía? Te tenía aferrado a una falsa esperanza. Sebastián dejó los cubiertos en la mesa. ¿Sabes qué, mamá? Esperanza me enseñó algo que tú nunca pudiste, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en el tamaño de su corazón. Sebastián, ella habría dado su vida por su hija, habría hecho cualquier cosa, incluso lo que más le doliera para salvarla, mientras que tú destruiste mi felicidad para proteger tu estatus social. Esa misma semana llegó la carta de Sofía. La recepcionista de Castillo Industries, curiosa por el sobre rosa con dibujos de mariposas, se la entregó directamente a Sebastián. Cuando terminó de leerla, Sebastián sintió que se ahogaba. La inocencia de esas palabras, el amor puro de una niña que solo quería que su familia estuviera junta, lo destrozó completamente. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y fue a la ventana de su penthouse, mirando las luces de Medellín. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que los prejuicios de otros destruyeran lo único real y verdadero que había tenido en su vida? Al día siguiente, tomó la decisión más importante de su vida. Convocó una conferencia de prensa que conmocionó a todo el país. Sebastián Castillo, uno de los hombres más ricos de Colombia, renunciaba públicamente a la mayor parte de su fortuna. Hoy anuncio la creación de la Fundación Isabela Castillo, dijo frente a las cámaras, a la cual dono el 80% de mi patrimonio. Esta fundación ayudará a familias de escasos recursos cuyos hijos padecen cáncer. Los periodistas no cabían de sorpresa. ¿Por qué toma esta decisión, señor Castillo? Porque he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el amor que das y recibes. He aprendido esto gracias a una mujer extraordinaria y su hija, quienes me enseñaron que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la grandeza de su corazón. ¿Esta decisión tiene que ver con los rumores sobre su relación con una enfermera? Esperanza Morales no es una enfermera. Es la mujer más valiente, noble y generosa que he conocido jamás. Es alguien que sacrificaría todo por amor, y es la mujer de la que estoy profundamente enamorado. El video de la conferencia se volvió viral en cuestión de horas. En Bogotá, Esperanza lo vio en el noticiero del hospital y tuvo que sentarse, temblando. «Doctora Morales, ¿está bien?», preguntó una compañera. Necesito tomar aire fresco». Esa noche, Sebastián apareció en la puerta del apartamento donde vivían en Bogotá. Había mantenido contacto secreto con el doctor Mendoza, quien le había dado la dirección. Llevaba en las manos un ramo de mariposas de papel, cada una hecha por él mismo. Esperanza abrió la puerta y se quedó sin palabras. «Hola», dijo él suavemente. «Vi tu conferencia de prensa en las noticias. No vengo como el millonario que era». Sebastián le ofreció el ramo. «Vengo como el hombre que soy, el hombre que te ama a ti y a tu hija más que a cualquier fortuna en el mundo». Sebastián, los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «¿Recibiste mi carta?»,
gritó Sofía corriendo desde su cuarto para abrazarlo. La recibí, pequeña. Y tienes razón. Las mariposas que se aman deben volar juntas. ¿Regresaste para quedarte?, preguntó Sofía. Si su mamá me lo permite, me quedaré para siempre. Esperanza se acercó a él, todavía sin creer que estuviera ahí. ¿Renunciaste a tu fortuna por nosotras? No renuncié a nada importante. Al contrario, finalmente entendí lo que realmente importa. Sebastián tomó sus manos. Nunca me importó tu dinero, Esperanza. Solo me importaste tú. A mí tampoco me importó tu dinero, susurró ella. Solo me importaste tú. ¿Significa eso que me perdonas por haber sido un cobarde? ¿Significar eso que tú me perdonas por haber huido? Ya no huyamos más, dijo él, acercándose para besarla. Cuando sus labios se tocaron, Sofía aplaudió emocionada. Sabía que ibas a regresar. Le escribí esa carta porque sabía que nos amabas. Sebastián se arrodilló frente a Sofía. ¿Tú escribiste esa carta? Sí. Mamá no sabía nada. Yo solo quería que fuéramos una familia. Sofía Morales, dijo Sebastián solemnemente, eres la niña más sabia que conozco. ¿Me permitirías ser tu papá oficialmente? Sí, gritó ella saltando a sus brazos. Sebastián miró a Esperanza. ¿Y me permitirías ser tu esposo? ¿Me lo estás pidiendo? Esperanza Morales. Sebastián se puso de pie, todavía cargando a Sofía. ¿Te casarías conmigo? No tengo mucho dinero que ofrecerte, pero tengo un corazón que te pertenece completamente. Sí, dijo ella, llorando de felicidad. 1000 veces sí. 3 años después, en una ceremonia íntima en el mismo parque de Medellín, donde se habían reencontrado, Esperanza y Sebastián se casaron. Sofía fue la madrina de honor, llevando un vestido blanco decorado con mariposas bordadas. Durante la ceremonia, una nube de mariposas monarca apareció como por arte de magia, revoloteando alrededor de la pequeña familia mientras intercambiaban votos. Prometo amarte en la pobreza y en la riqueza, dijo Sebastián. Prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, respondió Esperanza. Y yo prometo ser la mejor hija del mundo, gritó Sofía haciendo que todos los presentes rieran con cariño. En su nuevo hogar, una casa acogedora en un barrio de clase media donde habían decidido vivir, Sebastián dirigía la Fundación Isabella desde una oficina pequeña pero llena de amor. Trabajaba directamente con familias que enfrentaban situaciones similares a la que había vivido Esperanza y había encontrado un propósito que el dinero nunca pudo darle. Esa noche, mientras observaban a Sofía jugar en el jardín trasero, Esperanza se acurrucó en los brazos de su esposo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo. ¿Qué? Que lo que comenzó como la peor noche de mi vida se convirtió en el primer día de nuestra historia de amor. Sebastián la abrazó más fuerte. Y pensar que casi dejo que los prejuicios de otros destruyeran esto. Pero no lo hiciste. Al final, el amor ganó. Miren, gritó Sofía desde el jardín. Las mariposas reales también quieren celebrar con nosotros. Efectivamente, una nube de mariposas había aparecido en su jardín, como bendiciendo su amor, que había superado todas las adversidades. Sebastián y Esperanza se acercaron a su hija, formando un círculo perfecto, mientras las mariposas danzaban a su alrededor, demostrando que a veces el destino tiene formas misteriosas de unir a las almas que están destinadas a estar juntas. El amor verdadero había triunfado, y esta familia de 3 había aprendido que no hay obstáculo lo suficientemente grande cuando se tiene fe, esperanza y, sobre todo, amor. 5 años habían pasado desde la boda de Esperanza y Sebastián, y 8 años desde aquella noche desesperada en el Hotel Dan Carlton que cambió sus vidas para siempre. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la Fundación Isabella Castillo, ahora reconocida internacionalmente como una de las organizaciones más efectivas en el tratamiento de cáncer infantil en Latinoamérica. En las paredes colgaban cientos de dibujos hechos por niños que habían pasado por sus programas, y en el centro de la recepción había una estatua de una mariposa con una placa que decía: en memoria de Isabella Castillo, y en honor a todos los niños que han encontrado sus alas. Esperanza, ahora directora médica de la Fundación,
Revisaba los expedientes de las nuevas familias que recibirían ayuda esa semana. A los 35 años, irradiaba una felicidad serena que se reflejaba en cada gesto. Su cabello, ahora más largo, estaba recogido en una cola de caballo práctica, y su anillo de matrimonio brillaba mientras pasaba las páginas. «Buenos días, doctora Morales de Castillo», dijo Patricia, la recepcionista, asomándose por la puerta. «La familia Rodríguez ya llegó para la consulta de las 9. Dale 5 minutos, por favor. Quiero revisar una vez más el caso de su hijito». En su escritorio había una foto reciente de su familia. Ella, Sebastián, Sofía, ahora de 13 años, y el pequeño Samuel de 2 años, que dormía en los brazos de su papá mientras Sofía hacía muecas graciosas para que el bebé riera. El teléfono sonó. «¿Amor?», era la voz de Sebastián. «¿Cómo va tu mañana?». «Muy bien, acabo de revisar los números del mes pasado. Hemos ayudado a 43 familias nuevas. Es increíble, ¿sabes? A veces me pellizco para asegurarme de que todo esto es real». «¿Te refieres a la fundación o a nosotros?». «A todo. A que tengo la familia más hermosa del mundo. A que estamos haciendo una diferencia real. A que Sofía está completamente sana». «Hablando de Sofía, ¿ya se fue al colegio?». «Sí, pero no sin antes dejarme una lista de todo lo que quiere para su fiesta de cumpleaños. Aparentemente quiere invitar a todos los niños de la fundación». Esperanza sonrió. Su hija, ahora una adolescente segura de sí misma y llena de compasión, había desarrollado una pasión por ayudar a otros niños enfermos. Cada fin de semana venía a la fundación como voluntaria, enseñando a los niños más pequeños a hacer mariposas de papel y contándoles historias de esperanza. «Por cierto», continuó Sebastián, «Samuel ya se despertó y está preguntando por mamá cada 5 minutos. Dile que mami llegará temprano hoy. Quiero estar en casa cuando Sofía regrese del colegio». «¿Pasa algo especial?». «Hoy da su presentación sobre familias extraordinarias en la clase de sociales. Va a hablar sobre nosotros». Esa tarde, Esperanza llegó a casa justo cuando Sofía bajaba del bus escolar. Su hija había crecido mucho, pero seguía teniendo esa sonrisa brillante que había iluminado los días más oscuros en el hospital. «¡Mami!», gritó Sofía, corriendo a abrazarla. «¿Adivina qué pasó en mi presentación? Cuéntame todo». Entraron a la casa, donde Sebastián jugaba en el piso con Samuel, construyendo torres de bloques que el pequeño derribaba con risas contagiosas. «¡Papá!». Sofía se tiró al piso para abrazar a ambos. «Mi presentación fue increíble. ¿Qué les contaste a tus compañeros?», preguntó Sebastián, cargando a Samuel en una mano y abrazando a Sofía con la otra. «Les conté nuestra historia, cómo mamá me salvó la vida, cómo tú apareciste como un ángel para ayudarnos, cómo se enamoraron, cómo tuvimos que separarnos por un tiempo porque la gente no entendía nuestro amor, y cómo al final ganamos, porque el amor verdadero siempre gana». «¿Y qué dijeron tus compañeros?». María José lloró. Dijo que nuestra familia es como un cuento de hadas, pero real. Y Andrés dijo que cuando sea grande quiere encontrar un amor como el de ustedes. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. «¿Sabes qué es lo mejor de todo?», continuó Sofía. «¿Qué les pude decir? Que mi mamá ya no es solo una enfermera, sino que es doctora y directora de la fundación más importante del país. Y que mi papá no es famoso por ser rico, sino por ayudar a miles de niños». «¿Y qué les dijiste sobre Samuel?». «Que él es la prueba de que los milagros existen 2 veces en la misma familia». Sofía besó la cabecita de su hermanito. «Porque después de todo lo que pasamos, Dios nos dio otro bebé perfecto y sano». Esa noche, después de acostar a Samuel, los 3 se sentaron en el jardín trasero. Sofía había preparado una sorpresa. Había invitado a 30 niños de la fundación para enseñarles a hacer mariposas de papel bajo las estrellas. «¿Listos para la lección de mariposas?», preguntó Sofía, que a los 13 años ya era toda una experta. Los niños de edades entre 5 y 12 años se sentaron en círculo mientras Sofía mostraba cómo doblar el papel de colores para crear mariposas perfectas. «¿Saben por qué las mariposas son especiales?», les preguntó mientras doblaba. «Porque son bonitas», gritó una niñita de 6 años.
Esa es una razón, pero hay otra más importante. Sofía miró a sus padres que observaban desde la terraza. Las mariposas son especiales porque antes de ser hermosas, tienen que pasar por momentos muy difíciles. Primero son orugas que no pueden volar. Después se encierran en un lugar oscuro y pequeño y sienten que nunca van a salir de ahí. Los niños la escuchaban con atención absoluta, pero cuando salen son completamente diferentes. Son libres, pueden volar a donde quieran y son más hermosas de lo que jamás imaginaron que podrían ser. ¿Como cuando estamos enfermos?, preguntó un niñito que llevaba puesta una gorra para cubrir su cabeza calva. Exactamente, como cuando estamos enfermos, confirmó Sofía. A veces tenemos que pasar por cosas difíciles para convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. Esperanza y Sebastián se acercaron al círculo. «¿Puedo contar un secreto?», dijo Esperanza sentándose entre los niños. «Sí», gritaron todos. Hace muchos años, cuando Sofía estaba enferma como algunos de ustedes, yo me sentía como una oruga. No sabía cómo ayudarla, tenía mucho miedo y pensaba que nunca íbamos a poder volar juntas. «¿Y qué pasó?», preguntó un niño. «Conocí a este señor», señaló a Sebastián, que también se sentía como una oruga. Él había perdido a su hermanita por la misma enfermedad que tenía Sofía y pensaba que nunca iba a ser feliz otra vez. «¿Y se ayudaron mutuamente?», preguntó la misma niñita de antes. «Se ayudaron mutuamente», confirmó Sebastián, «y ahora somos una familia de mariposas». «Y yo también voy a ser una mariposa», gritó el niñito de la gorra. «Todos ustedes van a ser mariposas», dijo Sofía con convicción. «Lo prometo». Cuando todos los niños se fueron con sus familias, llevándose sus mariposas de papel como recordatorio de esperanza, Sofía abrazó a sus padres en el jardín. «¿Saben qué?», dijo, mirando hacia el cielo estrellado. «Creo que Isabela está orgullosa de nosotros». «¿Por qué dices eso?», preguntó Sebastián. «Porque miren», Sofía señaló hacia el cielo. Una mariposa nocturna había aparecido, volando en círculos perfectos sobre sus cabezas antes de posarse suavemente en la estatua de mariposa que tenían en el jardín. «Es ella», susurró Sebastián. «Es Isabela diciéndonos que hicimos las cosas bien». En ese momento, Esperanza sintió una patadita en su vientre. Sonrió y puso la mano sobre su estómago, donde crecía su tercer hijo. «¿Ya le contaron a Samuel que va a ser hermano mayor?», preguntó. «Todavía está muy pequeño para entender», respondió Sebastián. «Pero Sofía ya está planeando enseñarle a hacer mariposas de papel». «Esta familia va a ser perfecta», dijo Sofía. «2 papás que se aman, 3 hijos que se adoran y una fundación que ayuda a miles de niños. ¿Se puede pedir algo mejor?». Esperanza miró a su alrededor. Su esposo, que había encontrado su propósito ayudando a otros, su hija, que había crecido llena de compasión y sabiduría, su pequeño Samuel durmiendo pacíficamente en la casa, y el bebé que crecía en su vientre. La fundación que habían construido juntos había ayudado a más de 1000 familias, y cada día llegaban más historias de niños que habían encontrado sus alas. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo?», le dijo a Sebastián mientras Sofía corría hacia la casa para revisar que Samuel siguiera durmiendo. «¿Qué?», «que esa noche en el hotel, cuando pensé que estaba perdiendo mi dignidad para salvar a mi hija, en realidad estaba encontrando mi destino. Y yo pensé que estaba comprando una noche de compañía, pero en realidad estaba comprando el resto de mi vida». «No compraste nada», Esperanza lo besó suavemente. «El amor no se compra, se encuentra cuando menos lo esperas, en los momentos más oscuros, y te transforma en alguien que nunca imaginaste que podrías ser». Sebastián la abrazó, sintiendo la patadita del bebé entre ellos. «¿Cómo crees que vamos a llamar a este pequeño milagro? Si es niña, me gustaría llamarla Isabela, en honor a la niña que nos unió desde el cielo. Y si es niño, Esperanza», dijo ella sonriendo, «porque eso es lo que nos ha dado esta familia, esperanza infinita». Esa noche, mientras la familia dormía, una última mariposa voló por el jardín, como bendiciendo a esta familia que había aprendido que los finales más hermosos a menudo nacen de los comienzos más desesperados y que el amor verdadero, cuando es puro y desinteresado, tiene el poder de transformar no solo a quienes lo viven,
sino a todos los que tocan sus vidas. La historia de Esperanza y Sebastián se había convertido en leyenda en los pasillos del Hospital San Vicente, donde una placa en la Unidad Isabela recordaba a todos que a veces los milagros llegan disfrazados de desesperación y que las mariposas más hermosas siempre emergen de las crisálidas más oscuras. Y en el cielo de Medellín, entre las estrellas, una mariposa eterna sonreía, sabiendo que su propósito se había cumplido. Había guiado a dos almas perdidas hacia el amor, y ese amor había florecido para tocar miles de vidas más. El círculo estaba completo, y la esperanza finalmente había encontrado su hogar.